Estamos aquí convocados para presentar un libro, un magnífico libro, y dado que se presentaba aquí, yo exigí que estuviera aquí entre las personas que van a hablar de la autora y de su libro, ¿no? Es de las pocas veces que he exigido estar aquí en una cosa así, aunque por otro lado me encantan los libros, y fruto de que a mí me gustan y que la ADE hace muy buenos libros, por ejemplo, pues hemos coeditado o impulsado la edición de yo no sé cuántos, cientos. Hombre, tampoco puede ser, pero son muchos. Pues a mí me parece que son muchos, al menos son muy importantes. En AISGE, de hecho, contamos ya con una biblioteca que estamos ultimando de más de 30.000 títulos de libros, de teatro, audiovisual, etcétera, etcétera. Porque nosotros creo que además de avanzar como institución, es muy importante los legados históricos y analíticos y demás que queden ahí. Si alguien quiere investigar mañana, pues que sepan que, bueno, la ley también tiene en materia teatral, y nosotros además de materia teatral tenemos el tema audiovisual, que es nuestra materia propia, ¿no? Para poder investigar tenemos muchísimas publicaciones y que ya las tenemos prácticamente catalogadas, todas, de una persona que se dedica a eso, ¿no? Entonces es una institución muy vinculada, por tanto, a la dirección y a que quede rastro de historia de todo lo que se hace. En el caso particular del libro que vamos a presentar hoy, para mí es como una triple satisfacción, si se puede decir así, el poder estar aquí, porque primero Laura es como si fuera una hermana, en cierto modo, lo cual no le va a restar rigor a lo que vaya a decir. Luego, de Juan Antonio, que es su padre, es como si también fuera mi padre, por eso somos como hermanos. Compartimos muchos momentos, muchas penas y muchas alegrías, y eso forma parte de la amistad en sentido amplio, ¿no? Pienso yo, y sobre todo muchas inquietudes a nivel intelectual y a nivel cultural. Pero la mayor satisfacción, porque Laura no es el primer libro, ya se presentó el libro de Petipa hace unos años, que el próximo año va a ser un aniversario, que se van a celebrar cosas, etc. Eso lo contará ya mejor. Porque es que las dos obras que yo conozco, el libro de Petipa y este que presentamos hoy, para mí, dentro de su materia, es de las cosas que con mayor rigor científico e investigador he leído en esta materia, lo cual es de agradecer. Muchas veces hemos comentado, incluso de personas muy ilustres, filósofos de talla mundial, que hablan del ámbito artístico, pero lo hablan como estos contertulios que salen en televisión que saben de todo. Entonces, en esta materia patinan un poco. O sea, incluso grandes personalidades de la filosofía y la literatura, cuando hablan de los aspectos artísticos, pues se notan algunas carencias, digo yo. Y no es el caso que tenemos aquí, porque este libro, además de haber sido calificado el trabajo ya como una tesis doctoral, ¿no?, con la máxima distinción, sobresaliente cum laude, es que tiene el rigor científico que exige la universidad, pero también el que exige un sector como el nuestro, ¿no? También un poco al estilo de la ADE, que aprovecho para decir que todos los libros que se hacen sobre teatro y demás, pues tienen un rigor, una profundidad que no se encuentra en ningún otro lado en el mercado, a nivel internacional, podría decir. Entonces es un triple orgullo, como he dicho, presentar un libro de Laura por todos estos motivos, y un libro coeditado por la ADE y por la Fundación AISGE, porque es la línea editorial que estamos siguiendo en muchos aspectos. Son libros que no son de masas en ningún sentido, pero que son muy importantes para el presente y sobre todo para el futuro, para la investigación de determinados aspectos. Entonces, luego dar la bienvenida, pues quería también dar la bienvenida a Mariluz González, que trabaja, es la directora del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE, una gran institución también en materia también de edición, y supongo que también de archivo de obras en toda esta materia, con lo cual bienvenida también a la Fundación. Y bueno, yo no voy a hablar del contenido del libro, sino de esas características que he querido destacar, porque para eso están los que saben de la materia. Y por tanto, pues cedo la palabra por orden, ¿no?, de aparición en el guión a Juan Antonio Hormigón. Muchas gracias.
cambiar de escenario, pues me pongo aquí. Buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer que en estas tardes frías nos reunamos aquí para asistir a la presentación de un libro que es en principio un acto que parece sencillo, pero que tiene la importancia que le queramos dar a esa forma de comunicación que todavía mantenemos, espero que dure mucho tiempo, que es mediante la literatura escrita y todavía en papel, aunque a veces las máquinas, es decir, los sistemas electrónicos los que no hacen es trasladar el papel a una pantalla. Eso ya he llegado a la conclusión de que eso no es demasiado importante y a veces nos da accesibilidad siempre que exista el papel, ¿no? Bien, primero voy a agradecer a ISGE su colaboración. Voy a empezar por eso para ir remansando las emociones, ¿no? Porque con ISGE tenemos una larga cooperación, ya lo ha dicho Abel Martín, pero que tiene esa especie de dos pilares que son complementarios. Tenemos una relación personal realmente muy fructífera, amistosa y llena de cuestiones interesantes, pero que alcanza en un alto tanto por ciento a nosotros y en otro tanto por ciento a la cooperación institucional. Pero luego tenemos la cooperación institucional en sí, que se desarrolla en diferentes ámbitos, pero que tiene en el de las publicaciones un punto, digamos, de referencia fundamental, porque cuando Abel dice son libros que no son de masas, está refiriéndose a que existe un número de lectores no limitado, porque es creciente, pero sí corto en relación a lo que sería el libro como un producto de mercado. Como yo he pensado siempre que los libros no deben ser un producto de mercado, pero bueno, existen así. Y nosotros lo que hacemos es otra cosa, contribuir a la cultura desde la publicación de obras clásicas de la dirección de escena básicamente, también de la interpretación, etcétera, que tienen que ver con la reflexión, con la alta reflexión sobre el teatro. O también toda una ensayística que hay en la actualidad, o en fechas más recientes sobre teatro. Esto, si no fuera gracias a este componente y a esta complementariedad que tenemos entre AIRG y nosotros, no se podría hacer, ¿no? Y en este sentido, pues es en el que aparece, todo hay que contextualizarlo, aparece este libro, ¿no? Yo podría ahora fingir que no conozco a la autora y hablar en tercera persona, ¿no? Pero claro, nadie se lo creería porque la mayoría sabe que sí que la conozco, ¿no? Desde hace unos años, además. Efectivamente, pues sí, es mi hija, la única que tengo, siempre la he llamado mi niña dorada. No, por favor, se pasará. El caso es que después de mucho tiempo de trabajar como profesional de la danza, tuvo una lesión y había comenzado ya a hacer investigación teatral. Y fruto de aquel trabajo que compaginó con los últimos años de su tarea profesional fue el libro sobre Petipa. Y después inició o prosiguió una carrera académica y fruto de eso fue su tesis, que trataba básicamente de este tema, pero que era una tesis doctoral. Me voy a permitir 2 o 3 consideraciones sobre esta cuestión, porque en los últimos tiempos hemos publicado algunos libros que emanan de tesis doctorales, ¿no? La tesis doctoral es un género, yo pienso que desde hace tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora es evidente que es un género, que tiene que obedece a un canon, tanto en la redacción como en la anotación incluso, y en diversas cuestiones, ¿no?
y que solamente produce algo de placer a los expertos en lectura. Me refiero a que cuando vas buscando algo, yo que tengo que ver de vez en cuando, leo tesis que me encuentro al paso o que busco por alguna razón de algún trabajo, me doy cuenta que con mucha frecuencia tenemos ante nosotros trabajos premiosos, ¿no? No son ya las tesis de Estado, aquellas enormes que hacían los franceses, que hacían unas tesis de Estado verdaderamente apabullantes, ¿no? Pero ahora tenemos todo un género, digo, por la redacción, la composición, la forma de abordar, y dispares también en la calidad. Pero eso, bueno, eso ha pasado seguramente siempre. Hay tesis de sumo interés que se pierden a veces, aunque queden en los repositorios de universidad y tal, nadie accede a eso porque no lo saben. Y hay otras que tienen muy dudoso interés. Pero esto formaría parte de otro debate. Lo que yo quiero significar es cuando nos encontramos ante una tesis que tiene un interés y que debe acceder a un libro. La tesis no se puede publicar por completo, o completa, casi nunca. Y entonces eso hay que convertirlo en un libro y hay, por lo tanto, una tarea de traslación. Eso lo tengo que hablar de vez en cuando con autores de tesis, con autoras que me plantean, quiero publicar la tesis en su total o en parte, ¿qué podemos hacer? Y bueno, la primera cuestión es guiar en este sentido de encontrar una forma libro a lo que era una forma tesis. Bueno, Laura eso lo sabía de antemano, yo creo que cuando la hizo ya sabía como qué forma iba a tener en libro, ¿no? Y así todo, pues ha salido el volumen que ha salido, que es un volumen de dimensiones ya muy amplias, pero que tiene primero interés por el tema y después amenidad de lectura por cómo lo trata. Yo tampoco voy a hablar mucho del libro, para eso nos hemos traído a nuestra experta Mariluz y luego la propia autora va a hacer una exposición en torno al libro. Quiero decir que ellas van a centrar mucho mejor la cuestión, pero he dicho que quería hacer estas consideraciones porque a mí me parece que en el terreno cultural con frecuencia nos movemos en unas modas un tanto ridículas, y de pronto surgen expresiones. Oía el otro día un informe, dicen era un programa de humor, no sé si por eso, o pretendía ser de humor, porque son esos programas que yo suelo estar muy serio, pero en este en cuestión, que era un programa de humor, yo tampoco me reía, pero escuchaba, y la mitad no lo entendía, porque eran todos términos metidos en inglés, algunos deformados, y dicho a toda velocidad, como si fuera una jerga, porque realmente estamos hablando de eso, que se cuela con mucha frecuencia en el discurso, pudiéramos decir, cultural, que se llena además de cosas muy banales, pero que forman la moda. Y entonces es muy común tener que hablar de eso, que es inane en cuanto a su dimensión, de gente que tranquilamente te puede decir que ignora o no ha leído en su vida nada de Lope de Góngora, ¿no? En el que, bueno, parece que un ciudadano español de cultura media son cuestiones que tenía que tener en su acervo patrio, porque a veces estas cosas hay que enunciarlas también desde ese punto de vista, ¿no? Y el ballet romántico en el Teatro del Circo de Madrid, 1842-1850, a priori, puede desenfocar o no enfocar correctamente lo que se aborda en el libro, ¿no? Porque en definitiva hablamos de un periodo muy poco conocido de la historia cultural española. Es decir, las historiografías tratan este periodo, lógicamente, pero no comprendemos toda su dimensión. Yo, por ejemplo, tengo un sentido agriamente crítico, además como buen valleinclanista, conozco bien el periodo isabelino, sobre todo en su parte final, ¿no? El reinado de Isabel II. Pero es un personaje que
hacia el que no tengo ningún candor ni ninguna benevolencia. Hay cierta gente que evidentemente dice que era muy esto o lo otro en términos negativos, pero que era muy buena y muy campechana, ¿no? Ignorando que la aristocracia española fue siempre campechana, pero manteniendo escrupulosamente sus privilegios de clase. Esto viene del siglo XVIII. El magismo era, en definitiva, una consecuencia de esto. Y esto ha permanecido subterráneo en la cultura y en la sociedad española. Pero estos años, cuando yo hacía algún comentario, Laura me decía, estaba en sus investigaciones, pues escucha, en el teatro del circo había esto, y las reinas se interesaban por estas cuestiones. Y un golfo como Salamanca, que era un golfo total, el que luego era el marqués de Salamanca, un tipo que hizo de casi todo, pues resulta que impulsó empresas de ballet, de ópera, y fue empresario del teatro del circo durante unos años, ¿no? Hoy esos mismos suelen estar al frente de clubes de fútbol, ¿no? Pero entonces se dedicaban a la ópera, ¿eh? Y entonces, sí, porque yo también solo he pensado, aquí donde se ha transformado esta gente, porque tienen que tener algún como diría, una dedicación o un pasatiempo, ¿eh? Y entonces, el pasatiempo tampoco es del todo pasatiempo, porque de los clubes de fútbol saben ustedes que se ha blanqueado dinero negro, se utiliza para trapicheros de todo tipo, cualquiera sabe, esto no lo sabremos nunca porque es la cuestión de Estado con más secretos que hay, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el que en estos años centrales del siglo XIX, cuando Isabel II todavía es joven y claro, llevan y la traen, y todavía la sombra de la reina gobernadora, su madre, es larga y prolongada. En el teatro del circo, que es un teatro que se construye con una escena circular y pensando que se va a utilizar como circo, de ahí su afición, pues se van a producir una serie. Detrás de esta empresa está Salamanca como banquero, aunque es Colmenares el que lo construye, que la calle lateral de lo que hoy es el Ministerio de Cultura se llama Colmenares porque todo eso eran la casa y los jardines de Colmenares en el mapa de 1870 que se vio Consulto más. En el de 1840, en alguno de 1845, por ejemplo, se verá quizás con más dimensión. Hay toda una serie de terrenos que están ajardinados, ¿no? Pues ahí en todo lo que se pone el Teatro del Circo, en lo que hoy ocupa el Ministerio de Cultura, que antes fue una institución bancaria y antes fue el Circo de Price, la segunda instalación del Circo de Price de Madrid. Digo esto porque estamos hablando ya de geografía urbana, de una geografía desaparecida. El otro día estaba con el secretario de Estado, yo lo veo, es la primera vez en mi vida que lo he visto, que claro, no vayan a pensar que yo me paseo todos los días por el Ministerio con el secretario de Estado, pero estaba con él en una reunión y se lo dije, le dije, ¿sabes que aquí estaba el Teatro del Circo? Y entonces le conté un poquito de estas cosas, porque estamos en los sitios y no lo sabemos, él no lo sabía, tampoco pasa nada, esto no es una cosa que sepa mucha gente, ¿no? Pero digo esto porque hablar de un teatro, en muchas ocasiones, no es solamente hablar de un edificio, sino hablar de un foco de cultura, ¿no? Y sintetizando lo que en definitiva Laura ha conseguido encontrar es que prácticamente los grandes ballets que se hacían que se estaban en París o en Londres, fundamentalmente hablo como capitales de la danza, también estaba, claro, Rusia y su escuela y su camino muy en particular, se estrenaban casi al mismo tiempo, un año después en Madrid. Y se estrenaban con un elenco estable, y había un elenco estable que acometía grandes producciones. Eso nos abre muchos interrogantes respecto al presente. Una sociedad más desarrollada, en teoría más culta, una sociedad más equilibrada, ¿por qué hemos retrocedido tanto en todas estas cosas? Evidentemente hay banalidades de entretenimiento
que entonces no existían, había otras, pero no existían en la cantidad y en la dimensión que hoy existen, porque hoy sí son un instrumento prácticamente de mercado. Yo creo que las grandes reflexiones de los libros, más allá de los datos que dan de forma inmediata, y aquí este volumen, no lo tengo aquí, pero no está por ahí, ¿verdad? Sí, enséñalo para que, por si no lo han visto. La cantidad de datos que hay es enorme, pero más allá de eso, lo que a mí me parece que es importante en los libros es aquellas analogías que le plantean al lector respecto a su presente. En qué medida, ya luego es obligación del lector si quiere actuar o no. Esta es cuestión de cada uno. Si cuando vota sabe a quién vota y por qué. Sí, es la cosa más pequeña que se puede hacer en el terreno de la actuación. Si es capaz de comprometerse con alguna empresa cultural o política que propenda a la transformación positiva de la sociedad. Es difícil encontrar, tampoco digo que sea fácil y ahora tengo muchas menos opciones que tenía antes. Pero la realidad es que eso es lo que hace grandes las... Por eso, como decía Marx cuando se preguntaba, pero ¿por qué unas obras que surgieron en un contexto social tan distinto como el nuestro, que la hablaba desde el siglo XIX, como las tragedias griegas, por ejemplo, ¿por qué nos siguen interesando hoy? Y esta es la gran pregunta que las gentes han intentado contestar, y yo también he puesto mi granito de arena para responder a esta cuestión. ¿Por qué nos interesa? Porque todo lo tenemos descontextualizado. A veces no se entiende nada de lo que dicen en concreto y de lo que decían. Y para eso los historiadores de la literatura y los especialistas nos arman a veces un andamiaje de referencias. Cuando Sófocles escribe Antígona tiene un contexto alrededor que justifica esa Antígona. Pero ¿qué nos dice hoy Antígona? Con independencia de que Antígona se lea siempre de una manera y no se lea de otra, que también eso a mí me deja un poco perplejo. Pero otras obras, da igual. ¿Por qué? ¿Por qué las obras? ¿Por qué nos sigue interesando una determinada obra del pasado? Porque hay cuestiones en su contenido que nos construyen analogías. Y esto pasa también con la ensayística, lógicamente, ¿no? Y por eso hay cosas que hemos leído de jóvenes. Yo me abro a veces libros que yo subrayaba antes todo, y además en rojo. Y veo de vez en cuando algún libro que tengo que ver y veo mis subrayados en rojo y digo, ¿y por qué subrayé esto? Porque resulta que lo que me interesa a mí ahora son otras cosas de este libro. Bueno, esto es de lo que el individuo representa también en su propia evolución, en relación dialéctica con sus contextos históricos. Esto es evidente. Bueno, pues dicho esto, y hechas todas estas consideraciones, yo me voy a retirar, como ustedes pueden suponer, porque llega el turno de las especialistas, que en este caso son las dos femeninas. Quiero insistir en esta tarea que estamos haciendo con Arisja. Yo creo que no me voy a poner una medalla, ni se la voy a poner tampoco a Bela, aunque yo le pongo todas las medallas que quiera, pero no es una cuestión de darnos medallas. Yo creo que estamos teniendo una colaboración enormemente fructífera, sobre todo porque no es banal, porque no se construye sobre palabras, porque no estamos todo el día diciendo que la democracia debe de... Lo que estamos haciendo es hacer libros, y hacer encuentros y seminarios, y hacer exposiciones y se tercia, es decir, hacer algo que materialice lo que estamos pidiendo y planteando. Y bueno, además no son cosas para un día. Un libro tiene ya toda la vida por delante. Se puede reimprimir, es decir, tiene difusión y futuro. Y las palabras se las lleva el viento cuando no se materializan en cosas. Y cuando hablamos del valor de las palabras, de la fuerza de las palabras en las que yo creo, es porque cristalizan en algo, o cristalizan en acciones concretas, o cristalizan en letra impresa que las mantiene y las hace fructificar en el tiempo. Y esta es la cuestión. Y aquí estamos y seguiremos mientras el cuerpo aguante, y espero que sea para mucho tiempo, a ver si veo muchas presentaciones como esta de mi hija. Ya tiene un programa para varios años, porque eso sí, parece que se impregnó enormemente de la tenacidad, el tesón de que las cosas se consiguen trabajando y con esfuerzo, y de eso me siento orgullosa. Muchas gracias. En cierto modo ya lo ha mencionado Juan Antonio en su intervención, que a la autora algo tiene que deberle a los genes
en ese sentido, pero quería haber dicho algo que se me olvidó y que es fundamental en este caso, y es que Laura es hija de Juan Antonio Migón y de Rosa. Está ahí también, algo se le ha pegado, porque son dos monstruos cada uno en su materia. Y también que, habiendo sido bailarina principal, no sé si es así, del Ballet Nacional de Cuba durante 9 o 10 años, no sé qué sé, 10 años, que nos hemos visto alguna vez allí en La Habana, que era monta tanto con su pareja en los escenarios y fuera de los escenarios, Óscar Torrado, que está ahí, y la pequeña, que ya apunta maneras, porque hacía tiempo que no la vi, con la tranquilidad que está viendo aquí el acto, pues ya me sorprende. Entonces, supongo que algo se les debe a ellos el que haya nacido esta segunda obra en tiempos y en ánimos y en aportes, supongo yo, ¿no? Quería decir eso. Y luego ya en clave un poco más humorística, con la acción de Juan Antonio, que es una fuente de inspiración permanente, con eso de que el teatro del circo estaba donde el Ministerio de Cultura, nosotros ahí es que tuvo muchos problemas con un organismo que es un ogro. O sea, después de Hacienda, que es un coco para todos, el mayor ogro de este país es la Comisión Nacional de la Competencia. Eso no sabéis lo que es porque nos ha tocado afortunadamente, nosotros lo hemos padecido ya. Voy con Pilar, nuestra Pilar Bardén, que por cierto no ha podido estar porque anda un poco pachuchilla con su oxígeno y demás, y la estamos reservando porque el día 4 la dan un reconocimiento en la academia, entonces está en recuperación, pero que os saludara, porque Laura, entre otras facetas, es consejera de irse, ahí nos vemos con Pilar cada X tiempo, además, ¿no? Entonces, como tenemos tantos problemas, pedimos una reunión al presidente de la Comisión de la Competencia hace unos años. Y no, el hombre, como iba Pilar, pues nos atendía, nos iba enseñando las instalaciones, y le dice Pilar, a su manera, dice, no, sí, esto fue antes, si no recuerdo mal, el Club Casablanca. un lugar de citas y cosas de este, el Club Casablanca. Y claro, a lo que era ya la Comisión Nacional de la Competencia, el hombre entre que se reía y no sabía qué hacer porque iba con su séquito detrás, ¿no? Con su equipo, ¿no? Y entonces, así se lo dijo Pilar, me acordaba un poco de eso. Y luego otra cuestión es que yo creo que los clubes de fútbol y demás sí que leen cosas de estas, porque Jorge Bosso no me dejará mal que la terminología futbolística, que él es muy futbolero, está lo de hacer teatro y esas cosas cuando te hacen el penalti, y hay muchos términos que han sacado de aquí. O sea, el miedo escénico, el ritmo, todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que sí. Bueno, dicho esto, para extender un poco, con el permiso de la autora, cedo la palabra, pues ahora ya sí a Marilu González, que nos va a hablar de cosas más serias que yo, desde luego. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Lo que no sé muy bien es qué voy a decir después de lo que ha dicho el padre de aquí, la protagonista. Para empezar, yo experta en ballet no soy, Iba a decir que yo me siento muy honrada y parafraseando un poco al gran tenor mexicano Javier Camarena, que acaba de hacer su primer concierto de zarzuela el 19 de noviembre en el Teatro de la Zarzuela, y él empezó diciendo que acababa de salir de su ámbito, ¿cómo era? De su ámbito de confort, que era la ópera. En mi caso, a mí me gusta mucho la ópera, pero mi ámbito de confort realmente, mi ámbito de trabajo y de investigación es la zarzuela, el género lírico español, por excelencia, ¿no? Pero cuando el ballet me encanta, o sea, me gusta desde niña, lo disfruto muchísimo como espectadora, pero vamos, conocimientos me faltan muchos y he aprendido un montón gracias al libro de Laura, lo cual le agradezco ya desde ahora. Pero cuando ella me pidió que estuviese presente en la mesa, yo le dije que sí de inmediato. Dije, bueno, pues me tengo que empollar un montón para llegar allí y no hacer mucho ridículo, ¿no? Pero Laura sabe que yo la admiraba ya cuando bailaba con Óscar, alguna vez se lo he contado, y la admiraba antes de conocerla. Después de conocerla, aparte de admirarla, le he querido mucho, la sigo queriendo. Entonces, evidentemente, lo que me pida ya sabe que lo tiene. En fin. Yo quería decir que creo que has demostrado, bueno, ya lo ha dicho tu padre, pero yo lo voy a decir también, la misma tenacidad, empeño y buen hacer como investigadora y musicóloga que tenías con el tutú y las zapatillas. Probablemente sea porque lo llevas en los genes o porque te han educado así, que en esto la familia siempre tiene mucho que decir, ¿no? Yo te doy la enhorabuena porque también es verdad, como ya se ha dicho, que convertir una tesis doctoral en un libro es muy difícil. Por muy buena que sea la tesis, transformarla en libro es muy complicado. Para empezar, tienes que quitar muchísimo de lo que has escrito y eso joroba mucho. Porque ya que lo has estado buscando, ya que has buscado las fuentes, que has estado trabajando, lo de recortar al final fastidia, ¿no?
Pero bueno, además de eso, ha conseguido hacer un libro que se lee con muchísimo gusto, porque es verdad que está muy bien documentado, que científicamente es irreprochable, que tiene algo que a mí me fascina, que es un índice onomástico completísimo, porque yo he leído libros maravillosos en los que vas a buscar un nombre y tienes que volver a leerte el libro entero otra vez, o ir con los papelitos, ir apuntando para luego conseguir recordar dónde estaba, ¿no? Yo creo que cualquier publicación científica que se precie necesita un índice exhaustivo y como lo ha hecho ella, ¿no? Luego tiene unos cuadros maravillosos que a mí me han servido de mucho también, está muy bien estructurado, al final llega a unas conclusiones que son, bueno, claras, concisas y concretas, o sea que tiene todo lo que a una publicación científica se le puede pedir. Pero además tiene la ventaja de que se lee muy bien, está muy bien escrito, es muy ameno y luego es una belleza por dentro y por fuera. O sea que a mí me parece tan interesante el contenido como el continente. Es que incluso el tipo de letra que has empleado a mí me ha dejado fascinada y las ilustraciones son una maravilla. O sea que es un libro realmente con el que te lo pasas muy bien y aprendes mucho, ¿no? Tengo que decir que también, se lo estaba comentando a ella, que para mí ha sido una sorpresa descubrir que durante unos años, a mediados del siglo pasado, existió en Madrid tantísima afición al ballet, ¿no? Y también estábamos comentando antes de empezar el por qué de repente desapareció esa afición, que es algo difícil de entender. Si había público, si había mercado, si había... yo no sé por qué. Quizá, bueno, en el mismo Teatro del Circo lo que le sucede es la zarzuela y es lo que se convierte en el... digamos que el medio de diversión por excelencia de los madrileños. Por supuesto, consiste con la ópera y con el teatro y con un montón de cosas más. Pero sí que es raro que habiendo habido ese movimiento tan fuerte, sabiendo que los mismos ballets que se estrenaban en Londres o en París o en Italia llegaban aquí pues con muy poca diferencia de años, de repente eso desaparezca. Es un misterio y como dice ella hay que hacer otra tesis. No sé si la tendrás que hacer tú o otra persona. Esta ya no la hago yo. Tú ya has cumplido con lo tuyo, tienes razón. Bueno, a mí luego ha habido muchísimas cosas que me han interesado, ¿no? Por supuesto, desde el punto de vista sociológico, lo de la guerra civil o el triunfo de los tobillos me dejó fascinada. O sea que yo creo que además es una cosa como muy propia también de los españoles, eso de estar siempre divididos en dos bandos, ¿no? Frascuelo, Lagartijo, Ronaldo, Messi, pues en la época del Teatro del Circo, los goyistas o los foquistas. Yo como no sé francés, no sé si se dice Guy Estefan o Guy Estefan o... Yo siempre le he dicho oui. Bueno, pues eso, o sea, entre los partidarios de Guy Estefan y los de Sofía Fuoco. Aunque al final me imagino que lo que estaba detrás era el Golfo de José de Salamanca, como bien ha dicho Juan Antonio Hormigón, y Narváez, que también debía ser un poco golfo, supongo, ¿no? O sea, yo creo que los políticos siempre han sido un poco así, y estos a lo largo de su vida estuvieron enfrentados, luego volvieron a reconciliarse, y espero, por el bien de las bailarinas y por lo que tú dejas bastante claro ahí, ellas estaban un poco al margen de todo esto, ¿no? Pero luego también el delirio que el público madrileño experimentaba hacia Guy Estefan, me parece, o sea, como el nacimiento del fenómeno de los fans, era una cosa increíble, ¿no? Y también me ha dejado muy fascinada que tantos grandes nombres pasasen por el Teatro del Circo después de haber triunfado en los principales teatros europeos, o antes, como en el caso de Petipa. Y ya pensé que me iba a quedar con la intriga de qué era lo que había hecho Petipa salir por patas de Madrid, porque tu otro libro yo no lo he leído todavía y dije, pues tengo que comprar el libro para enterarme de lo que pasó. Afortunadamente después lo cuentas, porque estaba yo ya ahí con... eso ya lo puro cotillo, ¿no? Pero en fin. Pero bueno, saber que luego Petipa también cuando llega a Moscú llega conociendo muchas danzas españolas, que eso también es muy importante, ¿no? Y lo que eso supuso para la difusión de la música española y de algunos de nuestros géneros, ¿no? También el elevado número de ballets que se estrenaron en el Teatro del Circo y los pocos que quedan ahora mismo en repertorio. Ahí quiero decir que ha corrido la misma suerte, la misma mala suerte, quiero decir que la ópera española, de la que nadie conoce nada, pero que existen más de 200 que están ya documentadas, o no digo nada en el caso de la zarzuela, que en el maravilloso archivo de las GAE conservamos casi 10.000, o sea, más que óperas italianas, que es una barbaridad. Y bueno, siendo muy generosos, podemos considerar que en el repertorio hay 50 como mucho, pero bueno, algunos años, si uno se pone a buscar en lugares en los que hacen alguna cosa más rara, pues hasta 100 o 150 títulos puede uno recordar, pero más de ahí no, y eso en comparación con 10.000 no es nada, ¿no? O sea que bueno, es un poco lamentable que todas las artes sigan el mismo destino. Luego, como mujer, evidentemente, me ha interesado mucho el papel de las bailarinas como coreógrafas, que era algo que también ignoraba, ¿no? Entonces el hecho de que Guy Estefan o Fanny Cerrito o algunas otras no solo bailasen,
sino que hiciesen ellas la coreografía, me ha parecido realmente muy interesante y realmente tiene que haber un sociólogo que estudie todas estas cosas, ¿no? Y luego, como está Óscar delante, me da un poco de cosa decirlo, pero eso del maltrato que recibían los bailarines en la crítica es que me ha dejado muy asombrada. Yo creo que probablemente sea la única disciplina en la que los hombres han sido peor tratados que las mujeres, que ya es decir, ¿eh? Aunque luego, como bien dice Laura, los personajes masculinos eran más que los femeninos. Luego me resultó también muy interesante, porque yo vivo rodeada de partituras en el archivo de la SGAE, lo cual me hace inmensamente feliz, pero el hecho de que la Ópera de París pusiese a disposición de cualquiera que lo necesitase las óperas de los ballets con las anotaciones que permitían que luego ese ballet se pudiese llevar a cabo pues exactamente como se había estrenado en París, me ha dejado alucinada. O sea, era un dato que yo desconocía absolutamente y que me parece interesantísimo. Y luego también me ha hecho mucha gracia que una vez que llegaban a España se transformasen, a pesar de tener la partitura, aunque luego ya Laura me ha estado haciendo algunas puntualizaciones a eso, ¿no? Y luego, bueno, fuera del estricto mundo de la danza y armando un poco el ascua a mi sardina, que siempre es de la música española, y tenemos aquí una compositora entre el público que podrá contradecirme si lo considera oportuno, pero yo creo que no. Me ha hecho mucha ilusión en esos apéndices tan elaborados de Laura ver que de vez en cuando aparece algún compositor español. De repente está Udrid, de repente está Carnicer, de repente está Hilarión Eslava. Y bueno, evidentemente en mucha menor proporción que los compositores italianos o franceses, pero es que hay momentos en los que yo diría que casi en la época esa dorada del teatro del circo están mejor tratados que incluso en los programas actuales de las orquestas españolas, en los que un 90%, corrígeme si me equivoco, estamos siempre en lo que se llama el canon centroeuropeo, ¿no? O sea, que se haga música contemporánea y que se haga además de músicos españoles es prácticamente imposible. O sea, que en esta época aún está un poquito mejor que ahora. Luego, bueno, no vamos a hablar ya de lo que ocurría con los compositores que querían estrenar en el Teatro Real, pues un poco como ahora, que no se ve una producción española, vamos, una obra española, ni por asomo, ¿no? Y cuando alguno, como el pobre Tomás Bretón, llegaba a estrenar, pues tenía que traducir la obra al italiano. Bueno, para compensar un poquito eso, cuando llegaban los ballets aquí se traducían los títulos al español, o sea que en cierto modo está bien. Y lo más gracioso es que se cambiase el final, que eso me ha encantado. O sea, si el final era dramático, aquí se cambiaba. Y me parece muy bien, porque la gente salía... Yo ya sé que eso altera el espíritu de la obra, pero también la gente sale mucho más contenta del teatro y todo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y yo tengo que decir que eso lo hago con todas las películas que acaban mal, porque yo no lo soporto. Los finales, para eso ya está la vida, pero uno yo creo que tiene derecho a ir al cine a salir más contento, y supongo que la gente que iba a ver el ballet pues también quería salir contenta, ¿no? Y a lo mejor esa es una de las razones por las que al público español siempre le ha gustado más la zarzuela que la ópera, porque en la ópera ya sabemos que siempre el drama tiene que estar, vamos a lo que sea la ópera cómica, pero generalmente hay mucho drama y mucha muerte, y en la zarzuela es raro que muera algún personaje, también lo hay, ¿no? Cuando llega el verismo y todas estas cosas. Pero en fin, que yo creo que los españoles nos gusta más reírnos que llorar, espero, y por lo que se ve en el ballet que ocurría de esta manera, ¿no? Luego, como comentaba antes, también los bailes españoles y el hecho de bailarlos en el teatro del circo, que coexistiesen los bailarines extranjeros con las bailarinas en esa academia, que me ha parecido también interesantísima, porque al fin y al cabo estaba creando bailarines, ¿no? Creando realmente un caldo de cultivo que hubiera permitido que el ballet siguiese estando dentro de la cultura española, ¿no? Y ya vemos lo que ocurre ahora mismo. Entonces, bueno, que me llamó muchísimo la atención lo del jaleo de Jerez y esa vida que tiene con Fanny Esler cuando llega pues, a Nueva York, a La Habana, pero hay más gente, ¿no? que lo baila en París, que lo baila en un montón de sitios. Entonces, todo esto que hay en una serie de años que se hace en un montón de lugares diferentes, ¿no? Entonces me parece interesantísimo. O Petipa cuando hace, ¿qué fue? ¿El fandango lo que metió en Carmen? ¿Y el bolero? Sí. Y claro, cuando él decía que había tenido muchísimo éxito en Moscú, pero que realmente no había inventado nada, ¿no? Aunque fuera la coreografía suya, que él lo había visto bailar en España, por lo tanto estaba reproduciendo lo que había visto aquí, lo que le había llamado la atención. O sea que yo creo que ha habido ahí un camino de ida y vuelta que me parece muy, muy interesante, ¿no? No quiero terminar sin hacer una referencia al Golfo del Marqués de Salamanca, que a mí me parece realmente un personaje apasionante, ¿no? Por lo que tiene que ver como empresario del ballet, que me parece, o sea, que un político, un banquero, un aristócrata, que robaría lo suyo, supongo. O sea, este hombre se hizo rico con el negocio de la sal, que ya es una cosa un poco rara, ¿no? Para empezar. Luego tiene un pelotazo en la bolsa. Después interviene en los ferrocarriles españoles. Después tiene aquel proyecto loco del Banco de Isabel II, que al final es un fracaso y en el que ahí, bueno, ya había desaparecido bastante dinerito, ¿no?
se arruina, luego se arruina y tiene que vender ese maravilloso palacio que ahora mismo es la sede del BBVA, que curiosamente tiene bastante relación con la música española contemporánea, los conciertos que organiza y las maravillosas grabaciones que ha hecho durante mucho tiempo con el sello Verso, ¿no? Que es de agradecer porque ahora mismo es también muy difícil encontrar alguna compañía discográfica que quiera grabar música española. Bueno, el Marqués tiene que vender el palacio, pero luego se rehace. Y a mí me parece que es un personaje de novela. Desde luego de película lo ha sido porque ya existe una película que dirigió Edgar Neville, en la que protagonizó a Alfredo Mayo, si no me equivoco, y que ahí, por lo que he leído, fue un encargo de la Comisión del Ferrocarril o algo por el estilo, ¿no? Para Hay que reconocer... verla, Sí, yo no la he visto, la verdad. Pero seguro que... Pero bueno, quiero decir que es un personaje, a mí me parece apasionante, o sea, pues probablemente un sinvergüenza, un golfo, pero también hay que agradecerle que durante un tiempo se dedicase a proteger las artes, primero el ballet y luego la zarzuela, porque ya me gustaría a mí ver a cualquiera de estos políticos de ahora que siguen siendo igual de golfos o más todavía, y ninguno invierte en este tipo de cosas. En el fútbol, bueno, puede que sí, ¿no? Pero en cuestiones de eso, de ópera, de zarzuela, de ballet, de música contemporánea, nada de nada. O sea que yo creo que bueno, no será para ponerle en un altar, pero sí para tenerle en el pensamiento y para agradecerle lo que hizo, ¿no? Y yo lo que quiero es agradecer a Laura su gran trabajo, agradecerte que me hayas invitado porque me lo estoy pasando muy bien, igual de bien que me he pasado leyendo el libro, que yo te digo que me ha parecido maravilloso. Así que muchas gracias, Laura, enhorabuena otra vez y yo creo que ya te toca a ti. Sí. Si los políticos oídos españoles invirtieran el dinero que roban, superábamos a Francia. Tema cultural, enseguida. Con ustedes la autora. Y empiezo con los agradecimientos, que estas cosas siempre en los premios quedan un poco a veces cursis, pero yo lo tengo que hacer porque son muchas emociones las que hay hoy. Bueno, en primer lugar, evidentemente gracias a ISGE por acoger esta presentación, gracias a la casa, gracias a Inmaculada Sanchís, gracias al equipo de prensa, gracias a todos los que han decidido que esta presentación tenga lugar hoy aquí. Unas gracias inmensas a Abel, por supuesto, por su cariño de siempre, por su afecto, porque es familia, por estar ahí y por hacer realidad estos libros que sin el apoyo personal de él pues sería muy complicado que hubieran nacido, ¿no? A Juan Antonio Hormigón la verdad es que pocas cosas puedo decir que lleguen a la altura, ¿no? Yo entiendo la emoción, quizá porque ya soy madre y entonces me pongo en su lugar y digo, madre mía, si yo un día estoy presentando un libro de Vera, pues cómo se va a controlar uno, ¿no? Es una emoción muy grande. Lo que sí quiero decir, bueno, evidentemente gracias a Juan Antonio y a Rosa, mi madre, porque sin ellos yo hoy no estaría aquí, no existiría y bueno, gracias por crearme, ¿no? Mariluz, evidentemente nuestro encuentro además fue muy curioso porque yo le escribí con todo el protocolo de escribir a la directora del archivo de documentación de la SGAE si me podía ayudar con alguna partitura y tal, y me contestó un correo maravilloso, pero Laura, si yo te conozco, si te he visto, si sé quién eres. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí, yo sé que es un poco un aprieto, ¿no? como musicóloga, pero bueno, sabía que es tu periodo de estudio, que el teatro del circo también es el teatro de la zarzuela y sabía que muchísimas gracias por responder, ¿no? Evidentemente me queda más gente. Tengo que dar las gracias a Tomás Adrián, que ha sido el diseñador de esta joya, es el segundo regalo maravilloso que me hace. Y bueno, muchísimas gracias porque la belleza formal y gráfica del libro se la debemos a él, que está por aquí. Y hay una persona que no ha podido estar hoy, pero que quería haber estado, que es mi director de tesis, está en Italia, Víctor Sánchez. No lo quiero dejar de nombrar porque, bueno, gracias a que ha compartido conmigo su experiencia y sus sabios consejos, pues el fruto fue esta tesis que tenía 1300 páginas y que, bueno, la he tenido que, como bien ha explicado Mariluz y mi señor padre, pues convertir en un libro manejable y editable, ¿no? Iba a empezar hablando de, evidentemente, por qué surge el libro, ya lo he adelantado, es el fruto de mi tesis doctoral. Y a la hora de enfrentarme a una tesis, la verdad es que para mí fue un estímulo en la existencia de profundos vacíos que existen todavía en la historiografía de la danza de nuestro país.
era un estímulo y un reto, ¿no? Porque hay muchos temas en los que en otros países ya se ha profundizado y nosotros tenemos tarea pendiente, mucha tarea por hacer. Así que cuando elegí el tema de mi tesis y por tanto del libro, pues decidí estudiar dos cosas. En primer lugar, el ballet romántico y más en concreto aquel que se representó en el Teatro del Circo de Madrid. El ballet romántico es un periodo que la historiografía del ballet delimita con el estreno de dos ballets, La Sylphide en 1832 y Coppelia en 1870. Y la verdad es que es una etapa de particular importancia por la riqueza artística y por el alcance y permanencia de sus resultados, ya que ballets que se crearon en esta época, como La Sylphide y Giselle, son obras que todavía se siguen representando en teatros y compañías de todo el mundo, evidentemente con modificaciones, pero bueno, ahí están. Además, en este periodo, en el periodo romántico, fue cuando se consolidó la utilización de las zapatillas de puntas, un avance técnico femenino que supuso una transformación de la técnica de las bailarinas. Evidentemente la aparición de las puntas no fue algo que surgió de repente, fue progresivamente como se llegó a la zapatilla, que también se fue transformando, como podemos ver, hasta la zapatilla de punta que conocemos hoy, y dio lugar pues, a nuevos pasos técnicos, a equilibrios sobre la punta, giros sobre la punta, incluso saltos sobre las zapatillas de punta, ¿no? Por otra idea, las zapatillas de puntas potenciaron esa idea de ingravidez y etereidad que se buscaba en la bailarina romántica, esa ligereza y ese suspenderse, ¿no? en este caso sobre las puntas. Y además se convirtió en un elemento característico ya e inseparable de la iconografía de la bailarina de ballet. Sin embargo, como ya se ha avanzado, en nuestro país el ballet romántico escenificado en la década central, en los años centrales del siglo XIX, ha sido un tema muy poco estudiado por la historiografía de la danza, ya que los estudios que se han publicado hasta ahora se centran o llegan hasta el primer tercio del siglo XIX, saltan todos los años centrales y después los que se han publicado retoman a partir de 1868. Como digo, además del ballet romántico, pues me centré en el que se desarrolló en el Teatro del Circo de Madrid entre 1842 y 50. Y ustedes y vosotros os preguntaréis, ¿y por qué esa franja, ¿no? Bueno, pues el Teatro del Circo siguió evidentemente ofreciendo su programación variada hasta 1876, que se quemó en un incendio que conmocionó a la ciudad, pero solo en el periodo que he estudiado fue cuando hubo ballet en el Teatro del Circo. En 1850 se creó el Teatro Real, se estrenó el Teatro Real y tanto los espectáculos de ballet como muchos de los integrantes de la compañía de baile del teatro pasaron a integrar la compañía del Teatro Real. Pero la verdad es que es un hecho relevante e incluso sorprendente, ya que durante el periodo que abarca el ballet romántico, es decir, de 1832 al 70, en la Ópera de París se estrenaron 51 ballets. Sin embargo, en el periodo de estudio del libro, o sea, del 42 al 50, que es una franja temporal mucho más pequeña, en el Teatro del Circo se estrenaron 40 ballets con más de 750 representaciones. Esto, evidentemente, demuestra que el teatro no se limitaba a recibir y a acoger a las grandes figuras que tuvimos aquí o las novedades del repertorio, sino que suponía una estabilidad y una continuidad. Sus compañías eran estables, daban continuidad y se crearon producciones propias. Aquí también, aunque no se sepa, en el libro se sabe, también se estrenaron ballets en España, que se crearon específicamente para el Teatro del Circo. A estas representaciones de ballet hay que añadir las representaciones de ópera. En este periodo se llevaron a escena en el Teatro del Circo 53 óperas con más de 900 representaciones. El Teatro del Circo fue donde además se experimentó el llamado furor verdiano, ya que grandes óperas de Verdi se estrenaron precisamente en Madrid en el Teatro del Circo, evidentemente también de otros compositores, ¿no? Pero menciono a Verdi, por ejemplo, porque hubo una función de Nabucco que se hizo en 1846 que tuvo un éxito arrollador, porque incluso fue protagonizada por Ronconi, que fue el mismo que estrenó Nabucco en La Scala en 1842. O sea, que estamos hablando de ese nivel, ¿no? Ese nivel era el que teníamos en Madrid, ¿no?
Además, además de que evidentemente la ópera y la lírica y el ballet eran los ejes centrales de la producción del circo, también tuvieron lugar en el Teatro del Circo conciertos de grandes solistas. Estuvo Liszt, estuvo Gonski, estuvo Artaud, y esporádicamente había algún número de magia y algún número gimnástico que rellenaban la programación, ¿no? La frecuencia y consolidación en la cartelera madrileña de los espectáculos de lo que llamaban baile francés, el ballet, y la inexistencia de materiales de consulta que recogieran de forma sistemática las representaciones de ballet que hubo en los años centrales del siglo XIX en el teatro, me hizo elaborar una cartelera diaria de las representaciones, tanto de ballet como de ópera, que se dieron en el teatro. Esta cartelera forma parte o conforma el anexo 2 del libro, y decidí incluir también las funciones de ópera porque hay materiales de referencia, como la cartelera de Carmena y Millán, que es un libro de referencia en este sentido, que tiene errores o imprecisiones, y bueno, pues quise también incluir estas representaciones. Para la elaboración de esta cartelera tuve que revisar más de 3.200 ejemplares del Diario de Avisos de Madrid. Nada más. Bueno, he de decir que debido al carácter efímero de toda representación artística y escénica, principalmente, la información con la que he trabajado para elaborar este libro procede de fuentes muy diversas, lo que ha hecho todavía más difícil el documentarme y el encontrar una información con peso, ¿no? He trabajado evidentemente con la bibliografía y con epistolarios del propio siglo XIX, con los libretos de más de 50 ballets que he tenido que estudiar, con materiales hemerográficos de diferentes países, ya que he consultado varios números de 70 periódicos españoles, 45 franceses, 20 ingleses y 7 italianos. Y la iconografía de la época ha sido fundamental también. En este sentido, he de decir que he encontrado mucha dificultad porque no hemos sabido conservar al nivel que otros países nuestros documentos, y por ejemplo, de las escenificaciones españolas quedan muy pocos materiales, sobre todo si se compara con la cantidad de bocetos, de figurines, de carteles que quedan de las producciones francesas o inglesas, ¿no? Bueno, a pesar de eso, el libro incluye más de 140 ilustraciones. Yo he de decir que no estoy del todo satisfecha porque la tesis tenía 400. Pero bueno, sabemos que la tesis entera no se puede publicar, o sea que, en fin. Evidentemente también ha sido muy relevante el estudio de documentos de diferente naturaleza que se conservan tanto en archivos nacionales como internacionales, con los que he podido precisar documentalmente fechas y acontecimientos que a veces se mencionan, pero sin el rigor que necesita un apoyo también documental, ¿no? A mediados del siglo XIX, la asistencia al teatro tenía un gran componente de acto social, quizás más que cultural, porque había que dejarse ver, lucirse, aparentar, exhibirse, y aunque poco a poco el público se fue decantando por un determinado tipo de espectáculo u otro, incluso haciéndose partidario de una u otra bailarina o cantante. La prensa también participaba de esto, y lo hacía no solo porque se publicaban abundantes y extensas crónicas y reseñas sobre los estrenos de óperas y ballets, sino que eran frecuentes los comentarios sobre los propios artistas, ¿no? Por ejemplo, se hacían referencias a las indisposiciones de los cantantes y bailarinas. Por ejemplo, decían si una estaba en estado interesante, estaba embarazada, lo llamaban así, o si, por ejemplo, Abel mencionaba lo de la terminología del teatro en el fútbol. Bueno, pues aquí se adoptaba en los toros, aludían a petit pas para referirse a cómo se movía un toro, cómo se movía un torero, que si esquivaba haciendo cabriolas como petit pas, en fin, esas cosas. Y también fueron, en el periodo de la guerra de las pantorrillas, de la guerra coreográfica, también se hicieron muchos chascarrillos con el peinado de Sofía Foco, que fue una de las bailarinas que estuvo aquí, luego veremos el peinado, que ella adoptó esa moda, era un peinado muy tirante que dejaba mucha frente al aire, además ella tenía mucha frente, era una época en la que se llevaban las orejas bastante tapadas, e incluso surgió una coplilla porque cuando el banderillero Bocanegra murió de una cornada por la espalda, pues el pueblo sacó la coplilla que decía: pobrecito Bocanegra, que se ha muerto de un sofoco al ver a la cacharrera con el pelito a lo foco. Y eso se decía por las calles, o sea que así estaba impregnada la gente con el ballet, ¿no?
Por otra parte, tanto la música como el baile eran actividades necesarias y demandadas por la sociedad madrileña de cualquier nivel social, convirtiéndose en una de las prácticas más significativas de sociabilidad. La llamada sociedad del buen tono era asidua a las representaciones del teatro del circo, y era el teatro de moda del momento, y también organizaban algunos bailes en sus propias residencias. Durante el reinado de Isabel II se amplió considerablemente la oferta de espectáculos y diversiones, coincidiendo y generando una mayor afición del público por el teatro, pero sobre todo por la música, por la ópera y por el baile. Durante la década de 1840 convivieron en Madrid con su producción, compañías estables y representaciones 8 teatros. Yo he elaborado un mapa que se puede ver en el libro, 2 mapas, en los que he localizado estos 8 teatros donde estaban ubicados porque, como pasó con el circo, pues muchos de ellos ya no existen en la actualidad, ¿no? El Teatro del Circo era un edificio peculiar arquitectónicamente, fue creado para espectáculos de circo y fueron necesarias sucesivas reformas para convertirlo en el local acogedor y a la altura de los espectáculos de primer orden que ofrecía. Independientemente de los objetivos personales de José Seis Salamanca, que ya veo que hay mucha antipatía, yo la verdad es que el que haya apoyado así la cultura y las artes, me quito el sombrero, porque sin su apoyo el circo no habría florecido con el esplendor que lo hizo artísticamente hablando. Él tenía unos motivos personales de utilizar el teatro para otras cosas, evidentemente, pero él costeó personalmente muchas de las reformas que se llevaron a cabo mientras fue empresario del teatro entre 1844 y 48, ¿no? El teatro tuvo su propia academia, lo ha comentado Mariluz, donde se formaban bailarines de ambos sexos en las 2 disciplinas. Esto también es muy importante. Lo hacían tanto en baile francés, en ballet, como en baile nacional. Y completaban su formación participando en los diferentes bailables que se incluían específicamente para ellos en los ballets completos que se realizaban en el teatro, ¿no? Entre 1842 y 1850 fueron 7 los directores que estuvieron al frente de la compañía de baile del Teatro del Circo. Y como también se ha comentado, muchos de estos grandes ballets se estrenaban muy poquito tiempo después de haber tenido su estreno original. Se evidencia, por tanto, la escenificación de un repertorio de ballet común, y esto es muy interesante, entre París, Londres y Madrid. Y esto demuestra además, por un lado, tanto que el ballet ocupó un lugar central en la vida escénica española de ese momento, como que gracias a esta programación, la que tenía el Teatro del Circo, Madrid no se mantuvo al margen de lo que se podía ver en los circuitos artísticos internacionales. Porque, y aquí vemos un ejemplo con dos portadas de programas, un mismo ballet, aquí es El Diablo Enamorado, se podía ver en París y en Madrid al mismo momento y a un nivel artístico de calidad. Lamentablemente, los logros del ballet durante este periodo no tuvieron ni el desarrollo, ni la continuidad, ni la consolidación deseada, pero sí tuvieron una gran relevancia en el momento, tanto las producciones como el nivel de los artistas y la recepción del público, que esto también es muy interesante, ya que fue equivalente la acogida que tuvo el ballet en Madrid a la que tuvo en otros países donde el ballet sí se ha convertido en un género primordial, ¿no? Por lo menos más que en España. Tanto los bailarines como los maestros de baile y los cantantes que trabajaron en el circo eran artistas reconocidos y de primer orden con carreras solventes, que ya habían trabajado o trabajaron en grandes teatros de Europa. Aquí vemos a varios de ellos. Me gustaría mencionar a la primera de la izquierda porque es una bailarina española que formaba parte de la compañía de baile del teatro. No solo había extranjeros, había muchos españoles también. Indudablemente hay que nombrar a Marius Petipa, que estuvo en España de 1844 a 1847, mientras no era todavía el gran coreógrafo que luego fue de obras como El Lago de los Cisnes, El Cascanueces. Él estuvo aquí trabajando como bailarín. Marie Estefan, que fue primera bailarina del teatro durante 7 años, pero estuvo muchos más años en España, trabajando en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia. Fue lo que podríamos decir una gran diva del ballet del momento, ¿no? Y Sofía Foco, ahí está su peinado. La tenemos en la primera fila, en el centro. Veis que tiene la frente muy despejada. Bueno, pues ese es el peinado que dio tanta risa, ¿no? Pero por el Teatro del Circo pasaron 250 bailarines en este periodo. Así que otro de mis objetivos en la tesis
fue la elaboración de un listado de los integrantes de las compañías de baile de todas las temporadas del teatro, ¿no? Este listado es el anexo 1 del libro, este sí que está en el libro. La segunda parte del libro está compuesta por el análisis en su época y contexto de 15 ballets románticos representados en el teatro. Gracias a los libretos he obtenido abundante información tanto de las puestas en escena originales como de las madrileñas, que me han permitido comparar los aspectos comunes y divergentes de ambas escenificaciones. Los testimonios hemerográficos aparecidos en la prensa nacional y extranjera han sido fundamentales, además para completar informaciones que no precisaban tan exhaustivamente el libreto, como la utilización de nuevas piezas coreográficas, musicales, o comparar cómo fue la recepción de estos ballets en su estreno original y en Madrid. Por ejemplo, he encontrado que a veces danzas que tenían mucho éxito en la producción original, en Madrid o no existían, o bien eran otras las que tenían ese éxito. Esto ocurrió, por ejemplo, en Catalina o La hija del bandido, que en Londres fue el pas stratégique, que era una danza que se bailaba con unos fusiles. Bueno, pues esta fue lo más aplaudido en Londres. Esta danza estaba en Madrid, se llamaba Introducción Militar, pero no fue lo más aplaudido. Aquí lo más aplaudido fue la tarantela. El análisis de las dos versiones, de la original y de la madrileña, ha arrojado información de gran interés. Por ejemplo, era frecuente que se modificara el número de intérpretes de las danzas. Esto es comprensible, ya que la compañía de baile del circo era un poquito más pequeña que la de la Ópera de París o la del Teatro Real londinense, ¿no? También se modificó el número de escenas respecto al original. Los ballets que más cambios sufrieron en este sentido fueron La hermosa Beatriz y Catalina o La hija del bandido, pero hubo también modificaciones de otro tipo. Por ejemplo, a la Sylphide se le añadió un final mitológico, que no existía en la producción original, pero el coreógrafo que lo puso en escena aquí decidió añadir ese final. Y también en La Ondina encontramos cambios. La Ondina, la verdad es que fue un ballet que tuvo mucha controversia. Está en el libro todo contado, yo no lo voy a desvelar todo ahora, pero bueno, ocurrió que hay un momento en el que hay una procesión en la que tenía que aparecer la imagen de una virgen, y la censura eclesiástica dijo que bajo ningún concepto. Hubo problemas con el jefe político porque pidieron el libreto, bueno, fue tremendo, no querían dejar que se estrenara el ballet, hasta que finalmente la única manera de estrenar La Ondina fue sustituyendo la virgen por un romano. Yo no he sabido nunca, mira que he buscado, he leído las reseñas, no sé qué pintaba el romano ahí, pero fue la única manera de que el ballet se pudiera estrenar y se estrenó. Bueno, eso es lo importante. En este momento era habitual que las reposiciones de los ballets que se realizaban en otros teatros y por otros coreógrafos añadieran o modificaran o alteraran las danzas. Así como he comentado, las danzas de Madrid que se bailaron en Madrid no siempre fueron las mismas que en el estreno, pero precisamente muchas de estas nuevas danzas se convirtieron en las partes más aplaudidas de los ballets. Aquí podemos ver algunos grabados. Nos referimos, por ejemplo, al Vals de la Locura de Esmeralda, a la Redoba de Farfarella. Es la imagen que tenemos en el centro, la de la derecha. No es un hombre, es Guy Estefan vestida de hombre, porque se tenía que transformar, porque tenía que pasar desapercibida. Esto también viene en el libro. Pero bueno. Y bueno, la polca de La hermosa Beatriz, pero la danza que más éxito tuvo, y el éxito no se puede comparar con las otras, fue el del famoso Jaleo de Jerez, que interpretaba Guy Estefan en El diablo enamorado. También hay que destacar que en los añadidos coreográficos de Madrid se potenció la presencia de los bailarines masculinos, y esto es muy curioso porque en los ballets románticos no solía existir variaciones en solitario para los hombres que les permitiera lucirse igual que lo hacían las bailarinas. Entonces, bueno, en Madrid, en el Lago de las Hadas, en el Corsario y en el Diablillo y la Aldeana, sí hubo solos para los bailarines, y es algo que la verdad es que es muy destacable para la época, ¿no? Como consecuencia de los añadidos coreográficos y de las danzas nuevas que se introdujeron en Madrid, evidentemente hubo añadidos musicales. Lo normal era que se empleara la partitura original del ballet, pero estas danzas nuevas tenían música nueva que solía estar compuesta principalmente por los directores de orquesta del teatro. El compositor que más danzas nuevas orquestadas creó fue Scodopole, que creó más de 20 danzas, fue el autor del Jaleo de Jerez, lo tenemos a la izquierda, y estaba seguido muy de lejos por un compositor
español, Luis de Cepeda, que fue quien descubrió a Tomás Bretón y le alentó a venir a Madrid. Y bueno, Luis Cepeda la verdad es que hizo 3 danzas y orquestó otra, o sea que la diferencia es considerable, ¿no? Se observa, por tanto, que la creación de música nueva para ballet en Madrid era cultivada casi exclusivamente por compositores europeos que residían en la capital y que incluso bailes nacionales como el jaleo de Jerez, el olé o la partitura de la madrileña, que fue de Bonduas, la partitura de la derecha, estuvieron creados por compositores que no eran españoles, ¿no? Lo normal en otros teatros europeos era que fueran los músicos locales los que se hicieran cargo de componer estas músicas nuevas, o la música, o cualquier música que fuera necesaria, y este es un hecho diferenciador que ocurrió en Madrid, ¿no? A lo largo de esta investigación, una tarea que me ha quedado pendiente, y es algo que, bueno, seguiré investigando, pero que no he podido de momento cumplir, es el encontrar una partitura completa de alguno de los ballets completos que se escenificaron en Madrid. Eso no he podido encontrarlo, ¿no? Pero sí he podido recopilar y sacar a la luz ediciones para piano y guitarra de algunas de las danzas que se interpretaron en el Teatro del Circo. Una de estas danzas fue precisamente el paso estirio de la Ondina, bailado por Gui Petipa, que precisamente se conserva en el archivo de las GAE y que gracias a Mariluz pues esa partitura la pude localizar, ¿no? En la tesis se incluían 25 partituras de todas las danzas que encontré, iban en un anexo, era el anexo 4 que iba en un CD, pero por razones obvias de edición y de extensión, pues ese anexo de partituras no está en el libro, ¿no? Yo hago continuas referencias a estos materiales en el estudio de los ballets, pero no los he podido incluir, al igual que los libretos que eran el anexo 3 de la tesis. Mientras que estamos viendo que desde el punto de vista de las escenas, de las danzas y de la música, en los ballets románticos que se escenificaron en el Teatro del Circo hubo transformaciones o alteraciones, desde el punto de vista escenográfico, los montajes de Madrid parece que conservaron bastante las semejanzas con la escenografía previstas para la producción original. Se puede llegar a esta conclusión comparando las indicaciones que aparecen en los libretos, tanto los originales como los de Madrid, y hay muy pocas variaciones. En este periodo, el escenógrafo que más trabajó en el Teatro del Circo era Eusebio Lucini, que procedía formaba parte de una familia de escenógrafos, de pintores de escena, y se produjo un hecho curioso, y es que en 1842, cuando se montó la Sylphide en el Teatro del Circo, la escenografía del circo fue creada por Eusebio Lucini. Pero, por estas competencias que había a veces en la época, con muy poquitos días de diferencia, se estrenó otra sílfide que se llamó La Sílfida en el Teatro de la Cruz. Y esta versión, la escenografía, estuvo a cargo de otro Lucini, de Francesco, que lo llamaron aquí Francisco, y era el padre de Eusebio. O sea que hubo 2 Lucini creando la escenografía de 2 sílfides en Madrid en 1842. Bueno, cuando ha sido posible, ya he comentado que con la dificultad de la iconografía madrileña, pues no siempre ha sido posible, he podido comparar las imágenes de la producción original y de la producción de Madrid, y este es el caso de la escena que vemos aquí. A la izquierda está la versión original, estrenada en Londres, de la escena del delirio de un pintor, protagonizada por Fanny Esler y Jules Perrot, y a la derecha vemos la escenografía de la producción madrileña, que fue la que creó Lucini, con Gui y Petipa, y vemos que la verdad es que las similitudes son muchísimas, hay muy poquitas diferencias entre las dos puestas en escena. Esta escena del delirio de un pintor formaba parte del ballet Farfarella. La diferencia más notable desde el punto de vista escenográfico en el Teatro del Circo venía provocada sobre todo por las dimensiones del teatro, que era más pequeño que la Ópera de París y que el Teatro Real londinense, y por las peculiaridades arquitectónicas del propio teatro, ¿no? Bueno, es indudable que el Teatro del Circo de Madrid se convirtió durante la década de 1840 en un lugar social y cultural de referencia, y puedo concluir asegurando que en este teatro se representaron grandes ballets románticos al mismo nivel que en otras capitales europeas. Existía una compañía de baile estable y solvente con primeros bailarines destacados, y había una academia de baile que garantizaba la existencia y relevo de los futuros bailarines. Además, el público no era indiferente a esta clase de espectáculos y lo recibía con el mismo interés que en otras capitales europeas.
Por este motivo resultan incomprensibles las escasas referencias que la historiografía ha hecho generalmente sobre este asunto. Con este libro he pretendido abordar la presencia, relevancia, desarrollo y recepción del ballet romántico representado en este Coliseo madrileño durante la década de 1840 y abrir y acercar este mundo sorprendentemente desconocido a la mayor cantidad de lectores. Muchas gracias a todos. Ahora es el momento, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún apunte, incluso bailar un poco, porque el tema va de soy un pequeño espacio que hemos reservado para ello. ¿Qué es el paso estirio? El paso estirio. El paso estirio No es un paso de baile. No, es el nombre que se le da a una coreografía. Hacía también una cosa muy cómica en los diarios partidarios del baile nacional, porque aquí también había una pugna entre las modas importadas, que era el ballet, y los bailes nacionales, lo autóctono, lo verdaderamente español. Pues había diarios que eran partidarios defendían lo que era el baile nacional. Y entonces uno de estos diarios decía que no se llamaba paso estirio, sino paso histérico. Evidentemente, pues no sabemos cómo era, ¿no? Pero bueno, sí que era una danza que se incluyó en la Ondina y bueno, ahí está. Que nos queda un grabado, por lo menos sabemos cómo iban vestidos, ¿no? Por aquí, para la autora, me voy a tener que ir porque tenía médico, ya no lo tengo, pero al teatro sí quiero llegar. Tampoco tienes taxi. Encima. Gracias por dejar el médico. Está abierto que no me apasiona. Lo que sí quiero saber es si tienes un proyecto, otro libro, el próximo libro, ¿cuál va a ser? Bueno, acaba de nacer, porque nació en octubre, o sea que lo que pasa es que para el año que viene sí tengo muchos proyectos. No tienen que ver directamente con un libro, que también, pero tengo bastantes proyectos para el año que viene. De momento puedo decir que al año que viene se cumple el bicentenario del nacimiento de Marius Petipa, que es como de la familia. O sea, en casa estamos Óscar, Petipa, Vera y yo, por así decirlo. No, es una forma de hablar. Lo que pasa es que, bueno, sí tengo en mente varias cosas para el año que viene, algunas fuera. Voy a ir a San Petersburgo, a un congreso, a hablar sobre Petipa en España. Y voy a hacer varias cosas aquí. Espero poder hacer la mayor cantidad de proyectos pendientes que tengo. Pero bueno. Te llamará y te lo contará porque te lo conoces. Pero bueno, hay cosas que todavía no se pueden, porque se están confirmando ahora cosas, ¿no?